Silvio Inchaurrondo, una de las figuras más conocidas y controvertidas en el ámbito periodístico español, ha vuelto a acaparar la atención de los medios de comunicación y las redes sociales, después de unas polémicas declaraciones que realizó en un podcast. Esta vez, la periodista ha provocado una ola de reacciones intensas y un sinfín de discusiones que no han tardado en volverse virales. Inchaurrondo, quien tiene una sólida relación con el gobierno del presidente Pedro Sánchez y es reconocida por sus posturas políticas claramente alineadas con el progresismo y las ideas de izquierda, no ha escatimado en criticar, de manera muy contundente, a varios actores políticos de la derecha española, en particular al partido Vox, que es uno de los pilares del conservadurismo y la extrema derecha en España. En la entrevista que generó tanto revuelo, la periodista no ha dudado en calificar a Vox como un partido que promueve ideologías peligrosas, las cuales ella considera como machistas, homófobas y contrarias a los derechos del colectivo LGTBI. Según Inchaurrondo, partidos políticos como Vox, que defienden estas posturas, no deberían tener lugar ni visibilidad en los medios de comunicación, los cuales, en su opinión, tienen una responsabilidad social en la formación de la opinión pública. Estas declaraciones de Inchaurrondo han encendido una nueva polémica, ya que la idea de restringir el acceso de ciertos partidos a los medios de comunicación es un tema que genera debate sobre la libertad de expresión y el pluralismo informativo en la sociedad española. Pero las críticas de Inchaurrondo no solo se limitaron a la política de derecha. La periodista, que ha sido siempre muy vocal respecto a sus creencias ideológicas, también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a una regulación más estricta sobre los medios de comunicación, en particular aquellos que, según ella, pueden ser considerados como pseudomedios. Inchaurrondo hizo una distinción entre los medios de comunicación tradicionales, a los que considera responsables de ofrecer información rigurosa y veraz, y aquellos otros medios que, en su juicio, están contribuyendo a la desinformación y a la propagación de discursos radicales. En su opinión, los llamados pseudomedios son aquellos que critican abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez, y que, en lugar de ofrecer una información objetiva, estarían difundiendo lo que ella considera información errónea, distorsionada y que, de alguna manera, intóxica a la sociedad. Para Inchaurrondo, este tipo de medios tiene un papel muy peligroso en el panorama informativo, ya que considera que están creando un clima de polarización social y política cada vez más intenso en el país, fomentando actitudes hostiles hacia el gobierno y hacia las personas que no comparten ciertas posturas ideológicas. Como era de esperar, las declaraciones de Inchaurrondo no pasaron desapercibidas, y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales, el lugar donde hoy en día la opinión pública se forma y se refleja de manera más inmediata. En las plataformas digitales, cientos de usuarios expresaron su indignación y descontento con las afirmaciones de la periodista, muchos de ellos acusándola de intolerancia y de querer imponer una censura a aquellos medios y personas con opiniones contrarias a las suyas. La reacción negativa fue tan contundente que, en cuestión de horas, un vídeo que hacía un repaso de la trayectoria de Inchaurrondo en los medios se viralizó en las redes. Este vídeo, que ha sido difundido ampliamente en plataformas como Twitter y Facebook, ha puesto en evidencia una serie de contradicciones que han causado aún más polémica en torno a la figura de Inchaurrondo. En el vídeo, se pueden ver imágenes de la periodista en sus primeros años de carrera, en los que aparece como presentadora de un programa en la televisión vasca. Lo que más ha llamado la atención de los usuarios que han criticado a Inchaurrondo no es solo el hecho de que en ese entonces ella tuviera un programa donde se abordaban temas políticos y sociales, sino también el hecho de que en una de sus entrevistas más recordadas, Inchaurrondo se muestra como una defensora del líder de ETA, Julen Madariaga. Madariaga, que fue uno de los principales fundadores de la organización terrorista ETA, es una de las figuras más polémicas y divisivas en la historia reciente de España. Durante sus años de liderazgo, ETA llevó a cabo numerosos atentados que causaron la muerte de miles de personas, y su legado sigue siendo objeto de controversia y rechazo, especialmente entre las víctimas del terrorismo y sus familias. Sin embargo, en el vídeo compartido en las redes, se muestra a Inchaurrondo entrevistando a Madariaga en un programa en el que, además de presentar al líder de ETA con una sonrisa en el rostro, lo elogia abiertamente, destacando su larguísima trayectoria política y su influencia en la historia reciente de España. Este gesto, que para muchos ha sido un claro signo de admiración hacia un personaje vinculado al terrorismo, ha sido interpretado como una muestra de incoherencia en la postura de Inchaurrondo. Muchos usuarios han señalado que, si ella está dispuesta a elogiar y darle visibilidad a una figura como Madariaga, con su historia sangrienta, resulta difícil comprender por qué ahora, años después, critica tan ferozmente a aquellos que no comparten su visión política o sus opiniones sobre los medios de comunicación.
La actitud de Inchaurrondo, que parecía ser tolerante y respetuosa con una de las figuras más controvertidas de la historia española, contrasta enormemente con la dureza de sus críticas hacia aquellos que, en su opinión, están difundiendo desinformación en los medios. Esta contradicción ha generado un intenso debate sobre la coherencia moral y ética de la periodista. Muchos críticos han cuestionado su autoridad para juzgar a otros medios y actores políticos, dado su historial en los medios, y han señalado que sus juicios sobre lo que es aceptable o no en la política y los medios de comunicación deberían ser reconsiderados con más cuidado, especialmente si se tienen en cuenta sus propios errores y contradicciones en el pasado. Por otro lado, sus defensores han argumentado que sus comentarios sobre los pseudomedios y la desinformación son, en parte, un reflejo de una preocupación legítima por el clima de polarización que se vive en España en la actualidad, y que, aunque sus palabras puedan ser polémicas, están en línea con su visión sobre la importancia de garantizar una información veraz y de calidad para los ciudadanos. Lo cierto es que las declaraciones de Inchaurrondo han generado una nueva fractura en la ya polarizada sociedad española. En un contexto político y social cada vez más dividido, donde las tensiones entre la derecha y la izquierda parecen ir en aumento, las palabras de la periodista han añadido combustible a un fuego que parece no apagarse. La polémica, que empezó con unas simples declaraciones en un podcast, ha escalado rápidamente a un debate público de gran envergadura, donde se pone en cuestión no solo la figura de Inchaurrondo, sino también el estado de la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación en España. Las consecuencias de este episodio seguramente seguirán resonando en la esfera pública durante mucho tiempo, mientras que las divisiones políticas y sociales del país siguen creciendo. El vídeo que ha capturado la atención de miles de personas muestra de forma clara y directa cómo la periodista Silvio Inchaurrondo, en un gesto que no ha pasado desapercibido para muchos, se aleja completamente de una postura neutral o crítica hacia Julen Madariaga y su controvertido rol en la historia de la organización terrorista ETA. En lugar de presentar al exlíder de ETA como una figura a ser cuestionada o analizada críticamente, Inchaurrondo lo trata casi como un referente político, elogioso y respetuoso hacia su trayectoria. Este hecho, al ser contrastado con sus declaraciones recientes sobre otros actores políticos, especialmente el partido Vox, ha generado una ola de reacciones furiosas entre muchos sectores de la sociedad española. Para quienes siguen con atención los medios y las declaraciones de Inchaurrondo, la contradicción que emerge entre sus palabras y actos resulta desconcertante y difícil de reconciliar. En primer lugar, el trasfondo histórico de Julen Madariaga no puede ser ignorado. Madariaga no es solo un exmiembro de ETA. Es una figura central en la historia reciente de España, particularmente en los años más oscuros del terrorismo en el País Vasco. ETA fue responsable de una ola de violencia y asesinatos que sumió al país en una espiral de sufrimiento y tragedia, y Madariaga fue una de las figuras más prominentes dentro de esta organización. Frente a esta realidad, resulta especialmente llamativo que Inchaurrondo lo presente con una sonrisa en el rostro y lo trate de manera casi reverencial, como si su figura mereciera un reconocimiento más allá de la condena que representa en la memoria colectiva de los españoles. Para muchos, es inconcebible que una periodista con la visibilidad y el poder que tiene Inchaurrondo, dada su influencia en los medios, se muestre tan complaciente con alguien que encarna una parte tan dolorosa y dañina de la historia reciente del país. Lo que más sorprende a sus críticos es la aparente incoherencia entre el trato dispensado a Madariaga y las declaraciones recientes de Inchaurrondo sobre Vox, el partido político de extrema derecha. Vox, aunque polémico y extremadamente polarizador, es un partido político legalmente constituido que ha obtenido un respaldo significativo de los votantes españoles. En las últimas elecciones generales, Vox consiguió más de 3 millones de votos, lo que lo consolidó como el tercer partido más votado en el país. Esta cifra no es una muestra irrelevante del apoyo popular que Vox tiene en la sociedad española, especialmente entre sectores de la población que sienten que sus voces no son escuchadas por otros partidos tradicionales. Sin embargo, para Inchaurrondo, un partido que ha conseguido una representación tan significativa y que actúa dentro de los márgenes de la democracia, no tiene cabida en los medios de comunicación. En sus intervenciones, la periodista ha tachado a Vox de ser una formación intolerante, radical y peligrosa, acusándola de promover discursos machistas y homófobos que van en contra de los derechos de la comunidad LGTBI. Este tipo de declaraciones, sumadas a la actitud de Inchaurrondo frente a Madariaga, ha dejado una sensación de profunda contradicción entre sus valores declarados y sus acciones. Para muchos de sus detractores, esta incoherencia no solo refleja un profundo sesgo ideológico, sino que pone en cuestión la objetividad de la periodista y la imparcialidad de los medios en general.
Inchaurrondo, al parecer, no solo niega a Vox el derecho de tener visibilidad en los medios, sino que además se muestra dispuesta a dar cabida a figuras que, aunque son parte de la historia política de España, están vinculadas a organizaciones que han promovido la violencia como medio para alcanzar sus objetivos. Este tratamiento asimétrico no ha tardado en despertar el desconcierto en muchos sectores de la sociedad, que no comprenden cómo una figura como Madariaga puede ser elogiada y tratada con tanta cordialidad mientras que Vox, un partido político democrático que ha logrado un respaldo significativo, es sistemáticamente descalificado y excluido del debate mediático. Una de las razones que alimenta la indignación generalizada es precisamente esta: la sensación de que Inchaurrondo no está siendo coherente en su lucha por la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos. Sí, por un lado, ha declarado en diversas ocasiones que Vox es una amenaza para la convivencia democrática. Por otro lado, parece dispuesta a normalizar la figura de un individuo que lideró una organización terrorista y que, en muchos casos, se asocia a la justificación del uso de la violencia para lograr fines políticos. Esta contradicción ha sido señalada por numerosos observadores, que consideran que Inchaurrondo, al dar voz a Madariaga, no solo está defendiendo una postura ideológica, sino que también está dejando claro que su concepto de libertad de expresión es selectivo, basado en la afinidad política y no en principios democráticos universales. Lo más desconcertante es que Inchaurrondo parece otorgar más relevancia a una figura como Madariaga que a un partido político democrático como Vox. Aunque Vox ha sido criticado por su ideología y por las controversias que genera en la esfera política española, no se puede negar que es un actor relevante y legítimo dentro del sistema democrático del país. Su capacidad para movilizar a millones de votantes lo convierte en un partido significativo que representa una parte importante de la ciudadanía. Sin embargo, Inchaurrondo ha tomado una postura que va en contra de la pluralidad mediática, al considerar que Vox no tiene cabida en los espacios de comunicación. Esta postura ha sido rechazada por muchos, que consideran que los medios deben ser un espacio inclusivo donde todas las voces, independientemente de su ideología, puedan ser escuchadas. Sin embargo, Inchaurrondo parece tomar una posición completamente distinta, eligiendo silenciar a una formación política democrática y darle espacio a un personaje históricamente vinculado con el terrorismo. Este tipo de actitudes plantea preguntas fundamentales sobre el papel de los medios de comunicación en una democracia. ¿Hasta qué punto los medios deben permitir que todas las voces sean escuchadas, incluso aquellas que pueden resultar incómodas o controvertidas? ¿Es el rol del periodista mantener una posición de imparcialidad, o está permitido que los medios adopten posturas ideológicas claras que excluyan a quienes no comparten sus creencias? La postura de Inchaurrondo no solo afecta su credibilidad como periodista, sino que también pone en evidencia una cuestión más amplia sobre la responsabilidad de los medios en la construcción de una sociedad democrática, plural y respetuosa con la diversidad de opiniones. Por otro lado, la actitud de Inchaurrondo refleja un claro desdén por la idea de que los medios de comunicación son espacios destinados a la diversidad de pensamiento y la libertad de expresión. A través de sus acciones, parece sugerir que ciertos discursos, como los de Vox, no merecen ser escuchados, mientras que otros, como los de Madariaga, sí pueden tener cabida en los medios. Esto no solo es polémico, sino que también plantea dudas sobre los límites de la libertad de expresión en los medios y la responsabilidad que tienen los periodistas al momento de decidir qué voces deben ser amplificadas. El periodismo tiene la capacidad de influir en la opinión pública, y con ello, los medios deben ejercer una gran responsabilidad al tomar decisiones sobre qué información se divulga y cómo se presenta. En resumen, las recientes declaraciones y acciones de Silvio Inchaurrondo han generado un debate intenso sobre la coherencia de su discurso político y la ética del periodismo en general. La contradicción entre su trato hacia Madariaga y Vox ha abierto una serie de interrogantes sobre el papel de los medios en la democracia y la libertad de expresión, y ha puesto en evidencia las tensiones entre los valores democráticos y los sesgos ideológicos que pueden influir en la cobertura mediática. Este escándalo ha dejado claro que, para muchos, Inchaurrondo no solo ha perdido la objetividad al tratar con figuras tan controvertidas, sino que también ha abierto la puerta a una reflexión más profunda sobre la imparcialidad y la responsabilidad en el ejercicio del periodismo. Este reciente episodio ha encendido aún más la polémica en torno a la figura de Silvio Inchaurrondo, no solo por sus opiniones políticas, sino también por la creciente preocupación sobre su relación con los fondos públicos. En los últimos 2 años, la periodista ha sido objeto de numerosas críticas por haber recibido más de $500.000 de euros en dinero público, una cifra que muchos consideran excesiva y difícil de justificar. Este tema ha generado un amplio debate en la sociedad española sobre el uso de los recursos del Estado, ya que una parte significativa de la población siente que el dinero público debería destinarse a causas que beneficien a todos los ciudadanos, como la sanidad,
la educación, el bienestar social y el apoyo a los sectores más vulnerables. La idea de que figuras de alto perfil mediático, como Inchaurrondo, reciban esta cantidad de fondos ha sido vista por muchos como un reflejo de la desigualdad y la falta de transparencia en la asignación de recursos públicos. Este tipo de prácticas ha desatado una ola de indignación, con ciudadanos cuestionando si realmente es necesario destinar tanto dinero a una persona que, a pesar de su relevancia mediática, ya posee un perfil lo suficientemente alto como para generar ingresos por sí misma, sin necesidad de depender de las arcas del Estado. Para algunos, este tipo de asignaciones puede dar la impresión de que los fondos públicos se están utilizando de manera equivocada, favoreciendo a individuos que ya están en una posición privilegiada en el ámbito mediático y político. En lugar de invertir en recursos que realmente impulsen el desarrollo social o económico del país, se estaría favoreciendo a aquellos que, por su notoriedad, ya tienen acceso a una amplia plataforma de comunicación. A lo largo de los últimos años, la crítica hacia los medios de comunicación ha ido en aumento, sobre todo en lo que respecta a la influencia que algunos personajes mediáticos tienen en la opinión pública. Inchaurrondo ha sido un ejemplo claro de esta dinámica, ya que su vinculación con los fondos públicos ha sido un tema recurrente en debates políticos y sociales. Sin embargo, lo que parece llamar aún más la atención de sus detractores es la contradicción entre sus declaraciones políticas y su relación con figuras políticas, personajes mediáticos y, especialmente, los fondos públicos. A pesar de que su labor como periodista y presentadora podría justificar una parte de la asignación de recursos, la percepción de que las decisiones políticas y mediáticas están demasiado influenciadas por intereses personales sigue siendo un tema de preocupación para muchos. Este contexto, que ya está cargado de controversias, se ha visto recientemente ampliado por las declaraciones de Inchaurrondo acerca de un supuesto veto por parte del Partido Popular PP. La periodista ha afirmado que su relación con el PP se deterioró después de una entrevista en la que desmintió en vivo un bulo que había sido difundido por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Según Inchaurrondo, a raíz de este incidente, el PP habría solicitado su destitución, aunque ella misma ha aclarado que nunca recibió una comunicación oficial al respecto. Inchaurrondo, visiblemente molesta, ha expresado su descontento por lo que considera un intento de censura o presión política por parte de los sectores más conservadores del panorama político español. Según sus propias palabras, se trataría de un intento de silenciar su labor como periodista, lo que ha provocado reacciones tanto de apoyo como de rechazo entre sus seguidores y detractores. Lo que ha causado aún más revuelo es que, según la periodista, este supuesto veto por parte del PP se habría gestado debido a su desmentido en vivo de un bulo lanzado por Feijóo, algo que para algunos muestra una falta de imparcialidad por parte de Inchaurrondo. Esta actitud ha llevado a muchos a preguntarse si la periodista, al no seguir la línea oficial del partido, ha adoptado una postura demasiado crítica y parcial hacia ciertas formaciones políticas, algo que no corresponde a la labor que debería desempeñar un periodista en un entorno democrático. Este tipo de situaciones ha colocado a Inchaurrondo en una posición incómoda, ya que muchos la perciben como un ejemplo claro de cómo los medios de comunicación y los periodistas se ven cada vez más atrapados entre los intereses políticos y las presiones de los actores con más poder en la sociedad. A raíz de este incidente, las opiniones sobre Inchaurrondo se han intensificado aún más. Mientras que algunos defienden su derecho a cuestionar a los políticos y desmentir información errónea, otros la acusan de ser un instrumento de la polarización política en España, utilizando su espacio mediático para atacar a figuras políticas con las que no comulga. Esta situación ha alimentado aún más la polarización en la sociedad española, donde los medios de comunicación se han convertido en el epicentro de la confrontación política. Inchaurrondo ha sido vista por algunos como una valiente defensora de la libertad de expresión, pero también ha sido criticada por aquellos que consideran que sus posiciones políticas y su relación con ciertos personajes de la política española son un obstáculo para mantener la objetividad en sus intervenciones. Mientras todo esto sucede, la figura de Inchaurrondo sigue siendo un tema candente en la opinión pública española. Por un lado, su presencia en los medios y su influencia en la opinión pública son innegables, lo que la ha convertido en una figura polarizante, capaz de generar una gran cantidad de reacciones. Por otro lado, las críticas hacia su forma de gestionar los fondos públicos, su relación con figuras políticas controvertidas y su postura frente a los medios de comunicación no dejan de crecer. Estos elementos la sitúan en una posición difícil, ya que, aunque sigue siendo una de las periodistas más conocidas del país, también se ha ganado la desaprobación de muchos sectores de la sociedad, que consideran que su influencia en los medios no está justificada por su comportamiento y las decisiones que ha tomado en su carrera. En el contexto actual, la situación de Silvio Inchaurrondo refleja de manera palpable la creciente desconexión entre los medios de comunicación y la ciudadanía.
Este fenómeno ha sido especialmente evidente en los últimos años, donde no solo ha aumentado la polarización política, sino que también se ha intensificado la desconfianza generalizada en las instituciones y los actores políticos. En un entorno en el que los ciudadanos parecen cada vez más alejados de las grandes plataformas informativas, las figuras mediáticas como Inchaurrondo se han convertido en símbolos de una brecha creciente, un abismo entre los intereses y la realidad de los medios y las preocupaciones genuinas de la sociedad. En lugar de ser vistos como espacios neutrales y objetivos para el intercambio libre de ideas, los medios de comunicación han sido transformados en escenarios de batalla política, donde la lucha por el poder y la influencia predomina sobre los principios éticos fundamentales de la información. Este cambio en la función de los medios ha hecho que muchos de los que consumen información a través de estos canales sientan que los medios ya no son los guardianes imparciales de la verdad, sino más bien actores estratégicos que favorecen ciertos intereses y agendas políticas. Silvio Inchaurrondo, quien ha sido una figura relevante en los medios de comunicación en España, representa una de las caras más visibles de este fenómeno. A través de su carrera, ha sido testigo de cómo los medios han dejado de ser plataformas objetivas de información y se han convertido, en muchos casos, en instrumentos de poder. Su propio comportamiento y la controversia que ha generado a lo largo de los años ilustran claramente cómo los periodistas se ven atrapados entre las presiones políticas y la necesidad de mantener su credibilidad frente a una audiencia cada vez más escéptica. En este contexto, Inchaurrondo ha sido acusada de ceder a la influencia de actores poderosos, de usar su plataforma para promover agendas políticas que van más allá de su función como comunicadora, y de poner en riesgo su independencia como periodista. Esto ha tenido un impacto profundo en su imagen pública. La figura de Inchaurrondo ha sido constantemente cuestionada, no solo por sus opiniones políticas, sino también por su manejo de los recursos públicos, la relación con personajes del ámbito político y las presiones que supuestamente ha recibido desde diferentes sectores. En lugar de ser percibida como una periodista comprometida con el bienestar de la sociedad, muchos la ven como un símbolo de cómo los medios y sus actores se ven atrapados en una red de intereses cruzados que dificultan el ejercicio de una labor informativa transparente y objetiva. En este escenario, los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de la verdad, ya que las noticias y los análisis que consumen parecen estar coloreados por ideologías y agendas de aquellos que tienen la capacidad de influir en las decisiones mediáticas. El ciclo constante de confrontación y discusión en el que Inchaurrondo se ha visto envuelta, lejos de apaciguarse, parece no tener fin. Este entorno de confrontación perpetua ha tenido un impacto directo no solo en su carrera profesional, sino también en la percepción que la sociedad tiene de los medios de comunicación en su conjunto. La figura de Inchaurrondo, al estar en el centro de estas disputas políticas y sociales, simboliza la lucha que muchos periodistas enfrentan al tratar de equilibrar su independencia con las presiones externas que provienen de diferentes fuerzas políticas, corporativas y económicas. La polarización de la sociedad española, que ha alcanzado niveles sin precedentes en las últimas décadas, ha hecho que figuras mediáticas como Inchaurrondo se conviertan en el blanco de críticas de ambos lados del espectro político, lo que agrava aún más la falta de confianza en la imparcialidad de los medios. Lo que resulta aún más desconcertante para muchos es cómo, a pesar de las críticas y de la creciente polarización, Inchaurrondo ha mantenido una actitud firme y ha seguido defendiendo sus posturas políticas en sus intervenciones públicas. Esto no solo ha mantenido su relevancia en los medios, sino que también la ha convertido en una figura emblemática de una batalla más amplia entre los valores tradicionales de la libertad de expresión y los nuevos intereses que han comenzado a dominar la esfera mediática. Mientras las tensiones políticas y sociales se intensifican, Inchaurrondo sigue siendo un personaje central en este debate, tanto dentro como fuera de los medios. Al aferrarse a sus opiniones y posiciones, a pesar del impacto que éstas puedan tener en su carrera, la periodista ha demostrado una determinación que ha desconcertado a algunos y ha enfurecido a otros. Sin embargo, lo que no se puede negar es que su figura ha logrado mantenerse en el centro de la atención mediática, lo que solo aumenta su protagonismo en una era en la que las personalidades de los medios tienen un impacto directo en la forma en que la sociedad consume información. El debate público sobre la figura de Inchaurrondo continúa alimentando el fuego de la controversia y no parece haber un desenlace claro en el horizonte. Los medios de comunicación, en lugar de ser vistos como espacios de encuentro para el intercambio de ideas y la divulgación de hechos objetivos, se han convertido en campos de batalla política donde la lucha por la influencia y el poder parece prevalecer por encima de la búsqueda de la verdad. Esta situación ha creado una atmósfera de desconfianza que ha afectado a todos los actores involucrados, desde los periodistas hasta los ciudadanos que buscan respuestas objetivas. En este contexto, Inchaurrondo, a pesar de la crítica, sigue siendo un actor clave en el drama mediático, manteniendo su presencia en los titulares y en la conversación pública. Su figura es un reflejo de una problemática más amplia,
una crisis de confianza en los medios que no parece resolverse fácilmente. Mientras la polémica sigue alimentando el debate público, la figura de Inchaurrondo se mantiene en el centro de la discusión, tanto en los medios como en las redes sociales. Los comentarios sobre su carrera, sus decisiones profesionales y su actitud frente a los conflictos políticos continúan siendo un tema recurrente. Al mismo tiempo, su posición como una figura mediática influyente sigue siendo un punto de referencia para los que defienden su independencia, pero también para aquellos que la ven como un ejemplo de los problemas más profundos que enfrenta la profesión periodística en la actualidad. La creciente desconexión entre los medios y la ciudadanía, reflejada en la figura de Inchaurrondo, demuestra que los desafíos a los que se enfrenta el periodismo no solo son profesionales, sino también sociales y políticos. En este nuevo panorama, las figuras mediáticas como Inchaurrondo se ven atrapadas en un ciclo interminable de confrontación y debate, y mientras la polarización y la desconfianza aumentan, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿pueden los medios de comunicación recuperar la confianza perdida de la sociedad o están condenados a seguir siendo instrumentos de lucha política y poder?